de una palabra muy característica, de una palabra que ha sido de mucha bendición para mi vida y sin lugar a duda lo será para todos y cada uno de los que estamos acá. Pero no quiero que solamente usted se guarde esta palabra para sí mismo o para sí misma, sino quiero también desear y pedirle que la pueda compartir con aquellos que necesitan oír palabra de vida y palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque no tenemos que ser egoístas espirituales, tenemos que dar lo que de gracia hemos recibido, lo tenemos que dar. No escuché ningún amén. Amén. Lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que seremos en Dios, no sé usted, pero sí lo sé en mí, es por la gracia y misericordia de Dios. Nada de lo que soy, nada de lo que tengo, nada de lo que seré, es por algo que yo haya provocado o logrado o hecho, sino solo por su gracia, su misericordia y su amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que abramos la Biblia en el Evangelio de Marcos, gloria a Dios, en el capítulo 16. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Versículo 1 en adelante, vamos a detenernos en un versículo de este pasaje que muchas veces quizás lo hemos leído, muchas veces lo hemos escuchado predicar, lo hemos visto en gráficas y demás, pero hemos pasado por alto también, como en otras partes de predicaciones he dicho, una porción o un párrafo importantísimo de esta porción bíblica. Yo quiero hablarte de este Dios de la inclusión. Hoy vemos que se usa mucho esta palabra, esta expresión: inclusión, exclusión, exclusión, inclusión. Y mucho de lo que nos han predicado la palabra de Dios o hemos recibido por herencia, nos han enseñado desde muy pequeñitos, mucho más los que han practicado la religión oficial de Argentina. Nos dijeron que Dios era un Dios que castigaba. Nos enseñaron, nos inculcaron que si nosotros hacíamos algo indebido o algo malo, venía el castigo de Dios. Mirá que Dios te va a castigar. Nosotros corríamos luego de hacer la macana porque creíamos que caía fuego del cielo, que iba a caer los cenarros sobre nuestra cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Un Dios de juicio, un Dios de castigo. Y el común denominador de las personas expresa la palabra o la frase diciendo: yo no voy a la iglesia, porque si voy a la iglesia seguramente me van a obligar a cambiar un montón de cosas que han hecho enojar durante tanto tiempo a Dios contra mi persona, y por eso estoy como estoy. No voy a la iglesia porque tengo que dejar un montón de cuestiones. No voy a la iglesia porque si voy a la iglesia se caen las paredes. No voy a la iglesia porque si voy a la iglesia salen todos corriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacen entender o dan a entender que tenemos un Dios tirano, que tenemos un Dios malo, que tenemos un Dios que le place echar a las personas fuera o lejos de su presencia, un Dios que excluye al ser humano de su gracia. Y los que conocemos la palabra sabemos que Dios no es un Dios excluyente, sino que Dios es un Dios que incluye a su reino todo aquel que necesita la gracia y la salvación eterna. ¿Cuántos quieren la gracia y salvación eterna de Dios? Amén. Podemos llegar a decir que esta palabra podría llevar por título el Dios de las oportunidades, pero me gustaría llamar a esta predicación el Dios incluyente, aquel que incluye a todo ser humano, sea hombre o sea mujer, sea grande o sea pequeño, sea anciano o sea lo que crea usted ser. Dios siempre está dispuesto a incluirte. Decirle que está a tu lado: Dios quiere incluirte en sus planes, en sus proyectos, en todo lo que Dios quiere hacer. Siempre Dios está presto y pronto, dispuesto a incluirte. Muchas veces nosotros como seres humanos nos tendemos a excluir de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y cuando hablo de excluir, hablo de que decimos de nosotros mismos, como muchos siervos de Dios dijeron: no puedo, Señor, porque soy un niño. No puedo, Señor, porque no sé hablar. No puedo, Señor, porque soy de avanzada edad. Y otros dicen: no puedo, Señor, porque todavía soy demasiado joven. En muchas partes de la palabra de Dios habla el Señor diciendo de que algunos se presentaron delante del Señor cuando lo llamó para el ministerio. Le dijo: Señor, he comprado una hacienda con animales y debo ir a ver qué compré. Otro le dijo: Señor, me he casado hace poco, debo ir a estar con mi esposa en la luna de miel. Y otro dijo: Señor,
debo ir a despedirme primero antes de seguirte, servirte de mis padres, porque son de avanzada edad, y Cristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Excusas, prejuicios, conceptos y preconceptos muchas veces concebidos o preconcebidos por nosotros mismos, y otros los inventamos, otros los creamos sobre la marcha, pero nos cuesta mucho entender que Dios no es un Dios excluyente, sino que es un Dios que quiere incluirnos en sus planes. ¿Cómo te ves siendo socio de Dios en todo lo que Él quiera emprender en Argentina, por ejemplo? ¿Cómo te ves siendo socio de Dios en todo lo que Él quiera emprender en Siria, como hoy hablábamos, en Camerún, en el Brasil, en el Paraguay, donde tenemos obra misionera? ¿Cómo te ves? Que Dios te diga a la mañana o a la madrugada en un sueño, hijo mío o hija mía, quiero que prepares tus maletas porque voy a enviarte al Brasil por el lapso de 3 años. ¡Ah! ¿A mí, Señor? Sí, Señor. No, Señor. Aquí, envíame a mí, que dispuesto está, y lo mandamos al que está delante, atrás, a la derecha o a la izquierda, pero muy lejos de nosotros. Nos excusamos, ponemos prejuicios, ponemos conceptos, mis hijos, mis hijas, mis nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte que por más que pongamos excusas, por más que nosotros veamos la realidad de nuestras propias vidas delante del espejo, Dios sigue confiando y sigue creyendo en ti. Porque dice la Biblia que aquel que comenzó la obra en nosotros será fiel en terminarla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben? Cuando hablo de excluirnos, hablo también de esas veces que te paraste frente al espejo, o quizás no frente al espejo, pero estabas solo, quizás dentro de tu vehículo, en tu lugar de trabajo, en la cocina cocinando, las hermanas cortando la papa, pelando la cebolla, y tus hijos te vieron llorar y dijeron, mamá, ¿por qué lloras? ¿Por la cebolla? Y le dijiste que sí, para no contarles por qué llorabas. Pero no llorabas por la cebolla, llorabas porque te creías excluida del propósito de Dios. Por tus errores, por tus fallas, por el que dirán, por tantas cosas que se dijeron de vos, ciertas o inciertas, fundamentadas o infundamentadas, pero te lograron cavar profundo en el corazón y creyeron o te hicieron creer que por esas obras o errores era necesario que Dios te excluyera de sus planes. ¿Cómo voy a servir a Dios yo? ¿Cómo voy a ser yo un predicador en potencia, una predicadora en potencia, si es verdad todo lo que dicen? Si me equivoqué en esto, si me equivoqué en aquello, si le erré al blanco tantas y tantas veces. Dice la Biblia que Dios renueva sus misericordias cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es bueno. Y muchas veces decimos y nombramos esta palabra y repetimos, decimos, Dios es bueno, pero no es bueno como nosotros. Dios es bueno en gran manera. Diga conmigo, Dios es bueno en gran manera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren lo que dice la Biblia en Marcos 16:1. Preste muchísima atención. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Diga conmigo, muy grande. Muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Digan conmigo, se espantaron. Versículo 6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como él dijo. Versículo 8, y ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque le habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y quiero detenerme un segundo, un instante, y más que un segundo, un instante, un tiempo, un lapso, un momento, en lo que expresa el versículo 7 de esta predicación o de esta palabra. Lo que narra o lo que encierra la sola expresión de poner una coma
y seguida de la coma una I, y luego de la I, la inclusión de un nombre para muchos de nosotros. Pero para ese nombre o ese hombre, Pedro, lo era todo. Dice la Biblia, pero id, decid a los discípulos, y a Pedro, diga conmigo, y a Pedro. Y yo me puse a pensar, y hablábamos el jueves en la radio del Dios de las oportunidades, y nombramos esta palabra en la radio, y nos detuvimos en esta expresión, y a Pedro. Diga conmigo, y a Pedro. Y a Pedro. Ahora, yo me preguntaba mientras escuchaba y leíamos esta palabra, si Pedro no era uno de los discípulos a los cuales el Señor le dijo que fueran delante a Galilea y lo esperaran ahí, porque luego de la resurrección se les iba a presentar y le iba a dar instrucciones de lo que debían hacer luego de su ascensión al cielo. Dice la Biblia que este ángel que estaba en el sepulcro, sentado, acostado, donde le habían puesto al maestro, les dijo, vayan delante y díganle a sus discípulos y a Pedro que los esperen en Galilea, porque el Señor ha de ir ahí, como les había dicho antes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo me puse a pensar y a preguntar, ¿por qué dijo, díganle a sus discípulos y a Pedro? Claro, porque unos capítulos antes, unos versículos antes, este mismo Pedro de que habla la palabra de Dios, fue el mismo Pedro que había tenido un entredicho, un cruce de palabras con el maestro. Cuando le fueron, el maestro le dijo, miren, quiero hablarles en secreto, más que en secreto, en privado, a ustedes que son mis discípulos, mis seguidores. Quiero decirles que la hora es y la hora pronto se acerca, donde el Hijo del Hombre será entregado, será preso y será crucificado y muerto de manos de los hombres. Y ahí saltó Pedro y dijo, maestro, no. Por mi vida y por mi nombre te juro y te prometo que nadie te va a poner la mano encima. Mi vida daré por ti si fuera necesario. Y me imagino a Cristo mismo parándose frente a Pedro y digo, Pedro, sentate. Pedro, callate la boca, no diga más nada, que te estás poniendo la soga al cuello solo. Sentate, porque antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la Biblia que cuando llegó la hora de que fueron a prender a Jesús, de que Judas Iscariote lo entregó con un beso, Pedro lo seguía de lejos, dice la Biblia, y junto con Pedro muchos de sus seguidores. Y que cuando le preguntaron a Pedro si él era de ellos, Pedro lo negó. Lo negó 3 veces, y dice la Biblia que al negarlo 3 veces el gallo cantó. Y Pedro, dice textualmente la Biblia, se acordó de las palabras del maestro, y retirado a un lugar escondido, como si fuese así, un lugar sin salida, dice la Biblia, Pedro lloró amargamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese mismo Pedro que había degustado tanto de la gloria de Dios, ese mismo Pedro que había visto milagros, señales y prodigios, ese mismo Pedro que había caminado sobre la faz de las aguas por palabra del maestro, ese mismo Pedro que vio como cuando el Señor le pegó la oreja a Malco, ese mismo Pedro que vio como Cristo había hecho un milagro extraordinario en la vida de su suegra, ese mismo Pedro que había visto milagros extraordinarios nunca antes vistos por los seres humanos, ese mismo Pedro fue el Pedro que le negó. Imagínense, dice la Biblia que se fue a un lugar, se escondió, se encerró y empezó a llorar amargamente, empezó a llorar excluyéndose de todos los planes y propósitos de Dios, condenándose a sí mismo, diciéndose a sí mismo quizás, ¿cómo tuviste el coraje, el temor, el miedo y todo lo que dirás de negar a tu maestro, de negar a tu Señor, sin decirle y sin repetir lo que podrían haberle dicho los demás discípulos y las personas que con él estaban en ese lugar? Traidor, cobarde, bueno para nada, hablador, fantasma. Solo lo que decías era de tus labios para afuera, pero tu corazón estaba lejos del maestro. Hipócrita, necio, fabulador, entusiasta a medias. Tantas cosas que seguramente le habrán dicho a Pedro hicieron que Pedro retrocediera sobre sus pasos y sobre su compromiso y se sintiera excluido por sus errores. Muchas veces son errores propios, muchas veces son errores ajenos. Muchas veces son por cosas que no salen como nosotros queremos que salgan, o muchas veces son porque vemos y ponemos nuestros ojos en personas las cuales no tenemos que poner o fijar nuestros ojos.
La Biblia nos enseña que nosotros debemos fijar nuestros ojos sobre Jesús, que es el autor y consumador de la fe. No fijar tus ojos sobre el que dirán, no fijar tus ojos sobre tus errores, no fijar tus ojos sobre tu falencia, fijar tus ojos sobre aquel que pudo vencer la muerte, resucitar, ascender a los cielos y prometer que pronto ha de venir a buscar a la iglesia. Ese que no se halló pecado en él, Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahí recordé el por qué el Señor le dijo al ángel que específicamente le dijeran a sus discípulos, y seguramente cuando les dijo, váyale, dígale a sus discípulos, esperen, silencio, y a Pedro, aquel que ustedes excluyeron por el error que cometió, aquel que ustedes juzgaron y condenaron por haber negado a Cristo, aquel que ustedes creen que Dios le dio la espalda, ustedes que creen, ese Pedro que ya no hay esperanza para él, que ya ni ustedes quieren dar nada por él y aún no han querido pasar ni tiempo con él, que lo han hecho a excepción de personas. A ese Pedro también, a todos los discípulos, y a ese Pedro que también ya dejó de creerse discípulo, a ese Pedro que ya creó o dejó de creerse seguidor de Cristo, a él también, no lo excluyan, inclúyanlo, díganle, pero de especial manera que a él también el Señor lo espera en Galilea como le había prometido, porque Dios cumple lo que promete, aún más allá de tus equivocaciones, aún más allá de tus errores, aún más allá de lo que la gente diga de vos, aún más allá de lo que vos digas de vos mismo. Dios cumplirá su propósito en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso al que dice ¡aleluya! ¡Alábalo porque eres rey de reyes y señores de señores! ¡Gloria! ¿Qué te importa el que dirán? Si aquel que prometió dártelo todo te lo dará. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa lo que te juzguen? ¿Qué te importa lo que te critiquen? ¿Qué te importa lo que pensás de vos mismo? Si aquel que ha prometido sobre sí mismo, ha jurado sobre su propio nombre, que comenzó la obra en tu vida, también ha prometido que será fiel en terminarla. Yo no sé si en este tiempo estás creyéndote desahuciado de lo que Dios ha prometido. Muchas personas que he cruzado a lo largo del ministerio me han confesado con sus labios, hasta con lágrimas, temblorosos, diciéndome que ya creían que sus propósitos en el Señor habían sido truncados, que los ministerios y dones, talentos que Dios le había dado en su juventud, adolescencia o su adultez, por errores propios, habían sido olvidados de parte del Señor. Pero ¿saben? Dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque sabe lo que es la gracia y misericordia de ser perdonado. Por eso se pone en el lugar del que se equivoca y ama. Y así era Pedro. Pedro era un hombre tosco, un hombre de vulgo, un hombre que no tenía letra, un hombre que no tenía estudio, un hombre que se equivocaba. Pero era un hombre que tenía fe, tenía potencial, tenía autoridad. Un hombre que era transformador y creía en lo que predicaba, y predicaba a Cristo, a un Cristo resucitado, a un Cristo de poder. Pero ¿sabe? Fue necesario pasar por este lapso de tiempo, por este desierto, donde él mismo dejó de creer en sí, donde él mismo dejó de creer en los milagros que Cristo había hecho delante de sus ojos, donde él mismo creyó que todo estaba perdido. Porque en ese momento, cuando vos empezás a ver tus errores, en ese momento cuando vos empezás a escuchar a todas las demás personas que te rodean, familiares, no familiares, amigos, enemigos, etcétera, 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 que te recuerdan tus errores, y sacar tus ojos de Jesús, autor y consumador de la fe, empezás a menguar en tu fe, empezás a menguar en tu oración, empezás a menguar en tu seguimiento de la palabra, y aparece aquel que dice la Biblia que es impostor, engañador, perturbador, burlador, y engaña, miente aún desde el principio. Satanás es el diablo, con sus huestes de maldad, con sus principados, con sus potestades satánicas, y te viene a decir al oído que ya todo lo que Dios te había dado lo perdiste, porque pecaste, porque tuviste la oportunidad de decirle no al pecado y sí a Dios, pero elegiste pecar. El diablo te dice: ya estás perdido, ya estás perdida, no hay oportunidad, no hay salvación, no hay dones, no hay talento, no hay ministerio, no hay promesas. ¿Saben?
Y lo dije al principio, no sé cuántos los escucharon, recién lo dije. Aquel que es Satanás, engañador, mentiroso, impostor, engaña desde el principio. Miren. Pero solamente están escuchando aquello que dije, que el enemigo viene y te miente. Y te dice, y te confronta, y acá y allá. Y la repito, son meras y simples mentiras del mentiroso. Porque Dios sigue pensando bien de vos y sigue confiando en vos, aún más allá de tus errores, aún más allá de tus equivocaciones, aún más allá de tus falencias. Dios sigue mirando sobre tu vida para tener ese fin que el Señor espera. ¿Sabes cuántas veces yo dije, Señor, yo mismo creo en mí? Me miraba al espejo y decía, Señor, yo no creo ni en mí. Y el Señor me dijo, no importa que vos ni creas en vos, porque yo sí creo en ti. Y el Señor me dijo, yo elegí a lo vil y menospreciado de este mundo para humillar a lo que es, a lo que no era. Eligió el Señor a lo que no tenía valor, a lo que nadie daba nada por él, aquellos que se iban a equivocar, aquellos que eran como un carbón ennegrecido, para limpiarlo, para purificarlo, para hacerlo en sus manos un diamante maravilloso. En comienzo, un carbón. Pero el fin de la obra, un diamante maravilloso que se expone y todos dicen, ¡wow! Es impresionante. Esto no es lo que era. Así era y así es ahora. Y la gloria es para Dios. Amén. Pero el enemigo quiere desviarte del propósito divino. Yo quiero decirte que Dios no te ama ni más ni menos por tu cantidad de errores. Dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quizás hoy Dios te vuelve a llamar como en aquel tiempo. Y te vuelve a llamar, digo, porque quizás en este proceso de tiempo creías ya postergado, perdido, desahuciado. Y el Señor dentro de esta palabra te dice, llama a mis discípulos y ponga su nombre. Ponga su nombre. Y ya no te dice, olvídate de las naciones donde yo te iba a mandar a predicar, dice el Señor. Y el diablo te recuerda lo que el Señor te decía y te recuerda lo que él dice, olvídate de las naciones donde el Señor te decía que te iba a enviar. Ya mirás, por tu estatus, por tu salud, por un montón de cuestiones, por tus errores, por tu falencia. Olvídate. Y uno dice, oh Dios. Y hace lo que Pedro hizo, llorar amargamente, cuestionarse, echarse la culpa a sí mismo, querer entender todo lo que Dios te dio, dejarlo, como decimos nosotros en nuestro hablar cotidiano, colgar la toalla o colgar los botines, ya no volverlo a intentar, porque realmente hay errores, hay falencias, hay equivocaciones, pero el Señor te mira con ojos de amor, de ternura, con ojos de inclusión y te dice, vos también estás dentro de mi propósito. Vos también estás dentro de mi llamado. Yo todavía sigo confiando en ti. Yo todavía sigo golpeando la puerta de tu corazón. Y su palabra dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Dios te está llamando. Dios quiere que reacciones, iglesia. Dios te está confrontando y exhortándote, diciéndote que no mires más tus errores, no mires tu falencia, no mires más las equivocaciones, no te excluyas del propósito de Dios. Es mentira del diablo, porque la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, te limpia de toda maldad, y la gracia de Dios sobreabunda sobre tu vida para darte una nueva oportunidad. Dios te incluye. Amén. Mire, si yo hubiese visto todos mis errores, hoy no estaría aquí predicando. Si yo tendría que escuchar todo lo que dicen de mí por ahí, no tendría ni siquiera que subir ni uno, ni dos, ni tres escalones. Pero la gracia y misericordia de Dios, que abunda y sobreabunda sobre mi vida, me ha limpiado de todo pecado, me ha limpiado de toda maldad, me ha purificado, me ha santificado y me ha dado autoridad para predicar su palabra en tiempo y fuera de tiempo, para que muchos procedan al arrepentimiento y al conocimiento pleno de la justicia de Dios. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá hoy dejarán de oír al diablo, dejarán de oír sus propios errores, falencias, para decirle al Señor, yo acepto esta nueva oportunidad que vos me estás dando? Porque es fácil bajar la persiana, es fácil darse por vencido, decir, bueno, ya está, listo,
Olvídate de llenar estadios, olvídate de ese sueño que tenía de joven, de grabar un CD cristiano y cantarte frente a multitudes. Olvídate. Olvídate nada. Tiene que resurgir ese sueño, tiene que resurgir ese proyecto, tiene que resurgir en el nombre de Jesús. Pero no ahora con tu fuerza, sino con el Espíritu Santo de la promesa que te fue dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga, Señor, yo te creo. Diga, Señor, yo te creo. Señor, yo te creo. Me sorprendió esta parte de la palabra que muchas veces pasamos por alto, como decía al principio. Me sorprendió. Por eso quise detenerme en esa pequeña frase. Y a Pedro, a ese que se creía ya olvidado por sus errores, a ese que todos tenían de menos. No. Ustedes creían que yo iba, dijo el ángel, a hablar en general. No, yo soy un Dios incluyente, específico, un Dios que cuando te llama con el nombre, un Dios que cuando te elige entre multitudes y te llama por tu nombre, porque dice el Señor, tú eres mío. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted cree que por su error, su falencia o su equivocación, Dios lo va a desechar? Dice la Biblia que Dios no desecha para siempre. Que cuando el hombre cae, el hombre se levanta porque Jehová lo sostiene. Bienaventurado el hombre, y cuando dice hombre también dice mujer, que puso en Jehová su confianza. Aleluya. Y si vos no tenías tu confianza en Dios hasta hoy, y mirabas tus errores, y por tus errores te medías si ibas a poder agradarle más o menos a Dios, yo te invito a que saques esa mirada y que no te midas por tus errores, medite por el amor que Dios te tiene. Porque lejos está de Dios excluirte de sus planes, lejos. ¿Qué voy a hacer para Dios en el templo si yo? ¿Qué voy a hacer para Dios en la iglesia si yo? ¿Dónde voy a ir a predicar con los hermanos o a hacer visitas si yo? Olvídate. Decirle, Señor, que tu sangre me limpie, dame una nueva oportunidad. Yo me incluyo a tu llamado. Durante tanto tiempo el enemigo te excluyó. Durante tanto tiempo la sociedad te excluyó. Durante tanto tiempo la iglesia misma, que tiene que incluirte, te excluyó. Pero hoy decirle al Señor, aquí estoy dispuesta, con errores, con falencias, a humillarme y aceptar esa otra oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy Dios te da la oportunidad. Yo no sé cuántas oportunidades más después de esta Dios te podrá llegar a dar. No lo sé, ni me compete a mí saberlo. Pero sí sé que Dios hoy te está presentando delante tuyo una nueva oportunidad. ¿Aceptarás o la dejarás pasar por alto? Depende de cada uno de nosotros. El Señor hoy te manda a llamar y te dice que lo esperes donde Él te ha dicho que se encontraría como te lo había dicho. ¿Sabes por qué? Porque Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo cuando muy joven, cuando conocí al Señor, Dios me llamó para capacitarme y prepararme para predicar su palabra. Y cuando le entregué mi vida a Dios y dije, Señor, yo quiero capacitarme, prepararme para ser aquel que lleve tu palabra donde tú quieras enviarme, se encendió una gran llama, un gran fuego en mi corazón que no lo podía apagar con nada, no lo podía calmar con nada, no lo podía cambiar por nada. Y tuve la mala experiencia de compartirlo con personas que no debería haberlo compartido. Y dije, ¿sabes qué? Dios me está llamando a ser ministro de su palabra a las naciones, a ser misionero que predique la palabra en tiempo y fuera de tiempo, y viaje para aquí, y viaje para allá, y ser estadio, y viaje a naciones que nunca conocí, a idiomas que no hablo, pero Dios me lo enseñará a hablar. Y se rieron de mí, se burlaron de mí, y me excluyeron, y me dijeron, a vos Dios no te puede llamar para nada, a vos Dios no te puede enviar a ninguna parte, a vos Dios no te puede confiar nada, porque sos un fracasado, un bueno para nada, un inútil. ¿Sabes? Durante mucho tiempo le creí. Pero el Señor me dijo, yo cumpliré mi propósito en ti. Y le creí a Dios. Y me preparé, y me capacité, y me sigo preparando, y me sigo capacitando. Y yo era uno de los que se tiraba al piso en el pasto y miraba a los aviones pasar. Y decía, y se lo cuento a muchos jóvenes. Se lo cuento a los adolescentes, se lo cuento a los hermanos y a veces sacan una sonrisa y demás, porque quizás tengan el mismo sueño que yo tenía, miraba un avión pasar por arriba de mi casa donde yo estaba, decía,
ahí va Damián llevando la palabra, hasta que el avión se perdía en las nubes. Y volvía a pasar otra vez, ahí va Damián llevando la palabra a las naciones. ¿Sabe qué? Hoy miro por la ventanilla del avión y digo, Señor, aquí está Damián llevando tu palabra a las naciones. ¡Oh, gloria a Dios! Bendito sea el nombre del Santo de Israel. Porque no importa el que dirán, no importa cuántos quieren haber matado el sueño de Dios en tu corazón, no importa cuántas personas hayan dicho en contra de ti que no ibas a llegar. Lo que importa es lo que Dios ha prometido para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben? Yo cuando Dios puso en mi corazón y me dio la bendición de conocer a mi esposa, a la que en el día 14 de este mes cumplimos 17 años de casado, nos miramos y le dije yo, mi amor, después de 2 años de casado, le dije, tenemos que empezar a buscar nuestro bebé porque yo quiero que crezcamos como matrimonio, como familia y demás, y tengamos una bebé. ¿Sabes? Según la ciencia yo no podía tener hijos. Yo era un hombre que iba a ser estéril por cosas que me pasaron en la niñez o de la adolescencia. No podía tener. Un día me lo confesó mi mamá llorando con lágrimas en los ojos. Y yo le dije, mamá, ¿pero qué me está diciendo? Y yo ya había conocido la palabra. Cuando mi mamá me dijo eso fue como una lanza a mi corazón que lo partió en dos. Pero inmediatamente vino la palabra de Dios y me dijo, no habrá estéril en mi pueblo. Amén. Amén. Y era una lucha. Y le dije, Señor, yo declaro tu palabra. Y por varios tiempos buscamos y buscamos y buscamos. Y cuando creía que estaba la bendición en el vientre de la pastora, hacíamos un estudio médico o un EVA-test o demás, negativo. Los que han probado y han dado negativo saben que la moral cae por el suelo. Y volver a intentarlo y creer que está y hablar a la panza y hacer los estudios y negativo. Y el diablo recordarte, no te olvides que no podés tener hijos. No te olvides que no tenés familia. No te olvides que no vas a poder multiplicarte. Hasta un momento que hasta casi le creemos. Me acuerdo una mañana agarré a la pastora y digo, Vivi, tengo que hablar con vos muy seriamente. ¿Sabes qué? Yo no puedo tener hijos. Así que vamos a dejar de buscar, vamos a dejar de hacer esto. Y ella me dijo, no. Porque el Señor promete en su palabra que no habrá estéril en su pueblo. Hay que seguir buscando porque Dios nos va a bendecir. Amén. Pero seguimos buscando, pero le dijimos al Señor, Padre, cuando tú quieras enviar la bendición, envíala a tu tiempo, a tu hora y cuando tú quieras. Amén. Y un día había cesado la costumbre de las mujeres y le digo, Vivi, ¿qué pasa? Pero ya no queríamos ilusionarnos, no queríamos pensar porque teníamos miedo de volver a equivocarnos. Y dijimos, Señor, 1 mes, 2 meses. Dije, vamos a hacer los estudios. Hicimos los estudios y a las 9 de la mañana recibimos una llamada que nos decía desde el laboratorio, felicidades, vas a ser papá. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y así cada uno de los sueños